El ganadero llegó al pueblo cuando el sol estaba alto y el polvo cubría todo. Venía cansado, con la ropa gastada y la mente clara. Su plan era simple: comprar un buen caballo. Nada más. El pueblo era pequeño y silencioso. Las puertas se cerraban rápido. La gente miraba, pero no hablaba. El ganadero caminó directo al corral. Allí había varios caballos fuertes, pero algo se sentía mal. Demasiado silencio. Demasiadas miradas nerviosas. Cuando estaba por entrar, la vio. Una mujer vestida de negro estaba sentada a la sombra de un árbol seco. Era una viuda apache. Su rostro era serio. Sus ojos, firmes y tristes. Nadie se acercaba a ella. Algunos se cambiaban de lado al verla. Otros bajaban la mirada. El ganadero no pensó mucho. Siguió caminando. Pero justo cuando pasó frente a ella, la mujer habló. «No compres ese caballo», dijo en voz baja. El ganadero se detuvo. No por miedo, sino por sorpresa. La miró. Ella no lo miraba a él. Miraba el corral. «Ese caballo te va a matar», agregó. Ese fue el primer twist. El ganadero sonrió con desconfianza. Había escuchado muchas historias en su vida. No creía en cuentos. «No te conozco», respondió. «Solo vine a comprar». La viuda levantó la mirada por primera vez. Sus ojos eran oscuros, pero claros. No había locura en ellos. «Yo sí te conozco», dijo. «Sé por qué vienes. Y sé que hoy no debes comprar nada aquí». El ganadero sintió un frío leve en la espalda. No lo mostró. «¿Y tú quién eres?», preguntó. «Alguien que ya perdió todo», respondió ella. «Y no quiere ver a otro morir». Antes de que él pudiera decir algo más, un hombre del pueblo gritó desde el corral. Forastero! Este es el mejor caballo del condado». El hombre sonreía demasiado. Sus manos temblaban. El ganadero miró al caballo. Era grande. Fuerte. Pero sus ojos estaban inquietos. El animal golpeó el suelo con fuerza. Resopló. Giró la cabeza con rabia. La viuda habló otra vez, muy bajo. «Ese caballo no es malo», dijo. «Fue robado. Fue golpeado. Y ya mató por miedo». El ganadero frunció el ceño. «¿Mató a quién?», preguntó. Ella tragó saliva. «A mi esposo». Segundo twist. El aire se volvió pesado. El pueblo quedó en silencio. El ganadero miró alrededor. Algunos hombres bajaron la cabeza. Otros fingieron no escuchar. «Tu esposo murió por ese caballo», dijo él. «Murió por defenderlo», respondió ella. «Y ahora quieren venderlo. Y borrar la verdad». El caballo relinchó fuerte. Como si entendiera. El ganadero dio un paso atrás. En ese momento, el vendedor se acercó rápido. «No escuches a esa mujer», dijo con rabia. «Trae mala suerte. Siempre miente». La viuda se levantó lentamente. No gritó. No lloró. «Si compras ese caballo», dijo mirando al ganadero, «no saldrás vivo del cañón». Silencio total. El ganadero entendió algo importante en ese instante. No había venido solo a comprar un caballo. Había entrado en un secreto. En una mentira grande. Y en una decisión que cambiaría su vida. Miró al caballo. Luego a la viuda. Y por primera vez, dudó. El ganadero no compró el caballo ese día. Eso ya decía mucho. Se quedó en el pueblo más tiempo del planeado. Caminó lento por la calle principal, sintiendo las miradas en su espalda. Nadie lo saludó. Nadie le sonrió. El pueblo parecía tranquilo, pero estaba lleno de miedo. El ganadero entró a la cantina. El lugar quedó en silencio. Los hombres dejaron de hablar. Algunos fingieron beber. «Solo quiero saber una cosa», dijo el ganadero con voz firme. «¿Quién es esa mujer apache?». Un anciano apoyó el vaso con fuerza. «No preguntes por ella», respondió. «Trae problemas». «Todos traen problemas», dijo el ganadero. «Pero no todos dicen la verdad».
Silencio otra vez. Finalmente, una mujer mayor habló desde una mesa. Es viuda, dijo. Su esposo murió en el cañón. ¿Cómo murió?, preguntó el ganadero. La mujer dudó. Dicen que fue un accidente, respondió. Pero nadie estuvo allí. El ganadero salió de la cantina con más preguntas que respuestas. El sol ya bajaba. Las sombras crecían. Decidió seguir a la viuda. La vio caminar sola hacia las afueras del pueblo, cargando un pequeño saco. No parecía débil. Pero sí cansada. El ganadero mantuvo distancia. No quería asustarla. La viuda se detuvo de pronto. Puede salir, dijo sin voltear. Sé que me sigues. El ganadero se acercó despacio. No vine a hacerte daño, dijo. Solo quiero entender. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de desconfianza. Aquí nadie quiere entender, respondió. Solo quieren vender y olvidar. Caminaron juntos un momento en silencio. Mi esposo no murió por el caballo, dijo ella al fin. Murió porque sabía la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó el ganadero. Ella respiró hondo. Ese caballo pertenecía a mi tribu, dijo. Era tranquilo. Protegía a los niños. Nunca atacó a nadie. Entonces, ¿por qué es violento ahora?, preguntó él. Porque lo golpearon, respondió. Porque lo encerraron. Porque mataron a su dueño frente a él. El ganadero apretó la mandíbula. ¿Quién lo hizo?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Si digo nombres, moriré, dijo. Como murió mi esposo. Llegaron al borde del cañón. El viento soplaba fuerte. Abajo, se escuchaba el relincho del caballo. Un sonido triste. Lleno de rabia. Mañana venderán el caballo, dijo ella. Y lo llevarán por el cañón. ¿Y por qué me advertiste a mí?, preguntó el ganadero. Ella lo miró fijo. Porque ese caballo te miró diferente, respondió. Porque no vio maldad en ti. El ganadero no supo qué decir. En ese momento, escucharon pasos detrás de ellos. 3 hombres del pueblo estaban allí. Uno era el vendedor del caballo. Sabía que hablarías, dijo con odio. Siempre causas problemas. El ganadero dio un paso al frente. Déjenla en paz, dijo. Esto no es asunto suyo. El vendedor sonrió. Ahora sí lo es, respondió. Mañana, si ese caballo no se vende, alguien más morirá. Los hombres se fueron riendo. La viuda bajó la mirada. Ya ves, dijo. Este pueblo está podrido. El ganadero miró el cañón. Luego a la mujer. No pienso irme, dijo. Y no pienso dejar que vendan ese caballo. Ella lo miró sorprendida. Entonces, dijo en voz baja. Acabamos de entrar en una guerra. El viento sopló más fuerte. Y el caballo relinchó otra vez. Como si supiera que algo grande estaba por comenzar. Esa noche, el ganadero no pudo dormir. El viento golpeaba las paredes de la posada. Cada sonido parecía una advertencia. Pensaba en la viuda apache. Pensaba en el caballo. Antes del amanecer, se levantó. Tomó su chaqueta y salió en silencio. El corral estaba casi vacío. Solo un hombre dormía cerca del portón. El caballo estaba atado al fondo, lejos de los otros. El ganadero caminó despacio. No quería asustarlo. El caballo levantó la cabeza. No relinchó. No pateó. Solo lo miró. Eso fue extraño. El ganadero se detuvo a unos pasos. El animal respiraba fuerte, pero no con rabia. Había miedo en sus ojos. Tranquilo, dijo el ganadero en voz baja. No voy a hacerte daño. El caballo dio un paso adelante. Luego otro. En ese momento, el ganadero entendió algo importante. El caballo no era salvaje. Estaba herido por dentro. De pronto, escuchó una voz detrás. No debías venir aquí solo. Era la viuda apache. Ella llevaba una manta vieja sobre los hombros. Su rostro mostraba cansancio. Si te ven aquí,
Te matarán, dijo. Tenía que verlo con mis propios ojos, respondió él. Ese caballo no es un asesino. Ella asintió. Recuerda, dijo. Recuerda a los buenos. Y recuerda a los malos. El caballo bajó la cabeza. Como si entendiera. La viuda se acercó lentamente. El animal no se movió. Mi esposo lo entrenó desde pequeño, explicó. Nunca usó látigo. Nunca gritó. ¿Cómo murió tu esposo?, preguntó el ganadero. Ella cerró los ojos un momento. Lo acusaron de robar, dijo. Pero fue mentira. Querían el caballo. Y querían su tierra. El ganadero apretó los puños. ¿El pueblo lo permitió?, preguntó. El miedo permite todo, respondió ella. De pronto, pasos rápidos se acercaron. Gritó alguien. Aléjense del caballo. Era el vendedor, acompañado por dos hombres armados. Les dije que no se metieran, dijo con furia. Ese animal se vende hoy. El caballo relinchó fuerte. Tiró de la cuerda. Déjalo, ordenó el ganadero. Ese caballo no es tuyo. El vendedor rió. Aquí todo tiene precio, respondió. Hasta la vida de ella. La viuda dio un paso atrás. El ganadero se colocó frente a ella sin pensarlo. Su cuerpo tenso. Su voz firme. Si la tocas, dijo. No saldrás vivo del cañón. El silencio cayó pesado. El vendedor lo miró con odio. Te estás metiendo donde no debes, dijo. Este pueblo no perdona. Yo tampoco, respondió el ganadero. Los hombres se retiraron, pero no sin antes dejar una amenaza. Al atardecer, dijo el vendedor. Cuando llevemos el caballo al cañón. Veremos quién sobrevive. Se fueron. La viuda respiraba con dificultad. Ahora ya no hay vuelta atrás, dijo. Te marcaron. Ya estaba marcado cuando llegué, respondió él. Solo no lo sabía. El sol comenzó a salir. La luz tocó el rostro del caballo. El animal se calmó. Se acercó al ganadero y apoyó la cabeza en su hombro. La viuda abrió los ojos, sorprendida. Nunca hace eso, susurró. Solo lo hizo con mi esposo. El ganadero sintió un nudo en el pecho. Entonces, dijo. No me equivoqué al quedarme. La viuda lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Si sobrevives hoy, dijo. Este caballo será tuyo. No, respondió él. Si sobrevivimos, seremos su familia. El viento volvió a soplar. Y en el cañón, el destino ya estaba esperando. El sol estaba alto cuando sacaron al caballo del corral. El pueblo entero miraba en silencio. El vendedor llevaba la cuerda. Sonreía, pero sus ojos estaban duros. Hoy se va, dijo. Lejos de aquí. El ganadero estaba allí, firme, con la viuda a su lado. No hablaron. No hacía falta. El caballo caminaba tenso. Sus orejas se movían sin parar. Sentía el peligro. Cuando llegaron al camino del cañón, el aire cambió. El viento soplaba fuerte. Las rocas parecían observar. Aquí termina el trato, dijo el vendedor. Después de este paso, no hay vuelta atrás. El ganadero dio un paso al frente. Suéltalo, ordenó. Este caballo no es mercancía. El vendedor rió. Todo lo es, respondió. Especialmente lo que vale mucho. De pronto, un disparo sonó en las rocas. El eco sacudió el cañón. El caballo se alzó, relinchando con fuerza. Ahora, gritó alguien. Hombres armados salieron de entre las piedras. Había sido una trampa. El ganadero empujó a la viuda detrás de una roca. Se movió sin pensar. ¡Corre!, le gritó. No te dejo, respondió ella. Las balas golpeaban la piedra. El polvo cubría todo. El vendedor gritaba órdenes. No lo maten. Al caballo no. Eso lo dijo todo. El ganadero entendió el verdadero plan. No querían vender el caballo. Querían usarlo para cruzar el cañón.
y luego matarlos a ellos. El caballo tiraba de la cuerda, desesperado. La viuda salió de su escondite. «Mírame», gritó al caballo en su lengua. «Recuerda». El animal se calmó un poco. Sus ojos buscaron los de ella. El ganadero cortó la cuerda con un cuchillo rápido. «Ahora», dijo. El caballo quedó libre. El vendedor gritó furioso. «¡Idiota! Lo necesitábamos». Eso fue el twist del momento. Los hombres comenzaron a retirarse con miedo. El caballo avanzó con fuerza. No atacó. Protegió. Se colocó frente al ganadero y la viuda. Un hombre apuntó al animal. La viuda gritó. «No». El ganadero se lanzó. El disparo sonó. El caballo cayó de rodillas. Silencio total. La viuda corrió hacia él, llorando. «No, no otra vez», susurró. El ganadero se arrodilló también. Había sangre, pero no era profunda. El caballo respiraba. El vendedor dio un paso atrás. «No puede ser», murmuró. «Ese animal nunca cayó». El ganadero se levantó lento. Su rostro era puro enojo. «Te equivocaste», dijo. «Este caballo no obedece al miedo». Los hombres comenzaron a huir. El cañón los devolvió con ecos de pasos. El viento sopló fuerte otra vez. La viuda abrazó al caballo. «Te prometí que no dejaría que te llevaran», dijo entre lágrimas. El ganadero miró el camino del pueblo. Sabía que esto no había terminado. «Ahora nos van a culpar», dijo. «Dirán que atacamos». Ella asintió. «Siempre lo hacen», respondió. «Pero esta vez tenemos testigos». El ganadero levantó la vista. En lo alto del cañón, varias personas del pueblo miraban. Habían visto todo. El caballo se puso de pie lentamente. El ganadero sonrió por primera vez. «Hoy no ganaron», dijo. «Pero mañana vendrán por más». La viuda lo miró. Entonces, respondió. «Mañana estaremos listos». El cañón guardó silencio. Pero la guerra ya había comenzado. El regreso al pueblo fue lento. El caballo caminaba con cuidado. La viuda iba a su lado, sosteniendo su cuello con suavidad. El ganadero caminaba delante. Su espalda recta. Su mente alerta. Cuando entraron al pueblo, todos los miraban. Nadie habló. Pero todos sabían. El vendedor estaba allí antes que ellos. Su rostro mostraba falsa calma. «Atacaron en el cañón», gritó. «Casi matan a mi caballo». Mentía. Y el pueblo lo sabía. Un hombre joven dio un paso adelante. «Yo vi el disparo», dijo. «No fue ellos». El silencio se rompió. La viuda levantó la cabeza. Era la primera vez que no bajaba la mirada. «Mi esposo murió allí», dijo. «Y ustedes callaron». Algunos se movieron incómodos. «Basta», gritó el vendedor. «Esa mujer siempre trae desgracia». El ganadero habló firme. «La desgracia es el miedo», dijo. «Y ustedes lo eligieron». El caballo relinchó suave. Como apoyando. Una mujer del pueblo comenzó a llorar. «Sabíamos que mentían», dijo. «Pero teníamos hijos». Eso fue el twist emocional. El pueblo no era cruel. Estaba atrapado. El vendedor sacó su arma. «Esto se termina ahora», dijo. «Ese caballo se va conmigo». El ganadero dio un paso al frente. «No», dijo. «Hoy no». El caballo se movió entre ambos. Protegía. El vendedor dudó. Nunca había pasado. «Ese animal me pertenece», gritó. «No», respondió la viuda. «Le pertenece a quien lo respeta». Un anciano se acercó lentamente. «Ese caballo era de los Apache», dijo. «Todos lo sabemos». Murmullo general. El vendedor retrocedió. «Cobardes», gritó. «Los protegeré cuando vengan otros». Eso fue una amenaza. El ganadero entendió. Esto era más grande. «Nos iremos hoy», dijo.
Pero volveremos. La viuda lo miró sorprendida. ¿Volver?, preguntó. Para limpiar este lugar, respondió. El pueblo abrió paso. Mientras salían, el ganadero sintió algo caer en su mano. Era una pequeña bolsa. Una mujer susurró. Para el viaje. El vendedor los miró con odio. El cañón no perdona, dijo. No regresarán. El ganadero no respondió. Salieron del pueblo cuando el sol bajaba. El caballo caminaba tranquilo. La viuda habló en voz baja. Te usarán como excusa, dijo. Dirán que robaste. Que digan lo que quieran, respondió él. La verdad ya empezó a moverse. Esa noche acamparon lejos. El fuego iluminaba sus rostros. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella. El ganadero miró el fuego. Porque alguien debe parar, dijo. Porque yo también perdí una familia. Ella lo miró con nuevos ojos. El caballo se acercó y se acostó cerca del fuego. Protegía. En la oscuridad, un ruido se escuchó. El ganadero tomó su arma. 3 sombras observaban desde lejos. Nos siguieron, susurró la viuda. El ganadero sonrió leve. Que vengan, dijo. Ahora no estamos solos. El caballo relinchó bajo. La noche se cerró. Y la guerra silenciosa acababa de cambiar de forma. La noche fue larga y fría. El fuego casi se apagó. El viento traía sonidos del cañón. El ganadero no durmió. La viuda tampoco. El caballo estaba de pie, atento, como guardián. Cuando el cielo comenzó a aclarar, la viuda habló por primera vez sin miedo. Hay algo que no te dije, dijo en voz baja. El ganadero la miró. No la interrumpió. Mi esposo no murió solo por el caballo, continuó. Murió porque descubrió algo. Algo que podía destruir a ese pueblo. El ganadero frunció el ceño. ¿Qué descubrió?, preguntó. Ella respiró hondo. Un trato secreto, dijo. El vendedor no trabajaba solo. Vendía tierras apache en silencio. Usaba el caballo para cruzar zonas peligrosas y marcar rutas. El ganadero entendió de golpe. Contrabando, dijo. Ella asintió. Mi esposo se negó a ayudar, explicó. Por eso lo mataron. Y dijeron que fue un accidente. El caballo movió las orejas. Como si recordara. ¿Y tú?, preguntó el ganadero. ¿Por qué sigues viva? La viuda bajó la mirada. Porque creyeron que yo no sabía nada, dijo. Porque me vieron débil. Ella levantó la cabeza. Pero sé dónde esconden todo, agregó. Y sé cuándo regresarán. Eso fue el gran twist. El ganadero se quedó en silencio unos segundos. Si hablas, dijo. Te matarán. Si no hablo, respondió ella. Seguirán matando. El sol salió entre las rocas. El ganadero se puso de pie. Entonces no hablaremos solos, dijo. Buscaremos justicia. Ella lo miró sorprendida. ¿Quién nos ayudará?, preguntó. Gente cansada de mentiras, respondió. Siempre hay. Decidieron moverse antes de que los encontraran. Caminaron por rutas ocultas. El caballo guiaba. A media mañana, escucharon voces. 2 hombres armados aparecieron entre las rocas. Ahí están, dijo uno. El ganadero levantó su arma. La viuda habló primero. No venimos a pelear, dijo. Venimos a terminar esto. Los hombres dudaron. ¿Qué sabes?, preguntó uno. La viuda dio un paso al frente. Sé quién mató a mi esposo, dijo. Y sé cuánto les pagan por callar. Silencio tenso. Uno de los hombres bajó el arma. Ya no quiero esto, dijo. Tengo hijos. El otro retrocedió. El vendedor nos matará, respondió. El ganadero habló firme. Si seguimos huyendo, dijo. Él siempre gana. El caballo relinchó fuerte. Un sonido que llenó el cañón. Los hombres se miraron. Conozco el lugar donde guardan todo, dijo el primero. Puedo llevarlos. Ese fue el cambio total.
La viuda cerró los ojos un segundo. Por primera vez, sintió alivio. Caminaron hasta una cueva oculta. Dentro había cajas, papeles, armas. Pruebas. Con esto, dijo el ganadero. El pueblo tendrá que escuchar. La viuda tocó una de las cajas. Mi esposo quería que esto saliera a la luz, susurró. En ese momento, escucharon un disparo afuera. Nos siguieron, gritó alguien. El ganadero tomó su arma. No hoy, dijo. Hoy no perderemos. El caballo se colocó a la entrada de la cueva. Firme. Valiente. La viuda miró al ganadero. Pase lo que pase, dijo. Gracias por creer. Él asintió. Esto ya no es solo tu lucha, respondió. Es nuestra. El eco del cañón respondió. La verdad había despertado. Y ya no podía volver a dormir. El disparo retumbó en todo el cañón. Las aves volaron. El silencio murió. Ya vienen, dijo el hombre que los ayudaba. No tenemos mucho tiempo. El ganadero miró las cajas dentro de la cueva. Papeles. Armas. Pruebas suficientes para destruir al vendedor. No podemos huir con todo, dijo. Tenemos que atraerlos aquí. La viuda lo miró sorprendida. ¿Aquí? Preguntó. Es una trampa. Exacto, respondió él. Y el cañón siempre decide quién miente. El caballo relinchó bajo. Pisó fuerte el suelo. Estaba listo. El ganadero tomó algunas cajas pequeñas y las escondió bajo mantas. La viuda memorizó el lugar exacto de la cueva. Si algo sale mal, dijo él. Lleva esto al pueblo. No me iré sin ti, respondió ella. No discutieron más. Los pasos se acercaban. Voces duras. Risas falsas. Salgan. Gritó el vendedor desde afuera. Sabemos que están ahí. El ganadero salió primero, sin arma visible. La viuda se quedó a su lado. El caballo detrás. El vendedor sonrió. Te dije que no volverías, dijo. Y mira. Volviste. No vine a pelear, respondió el ganadero. Vine a terminar esto. El vendedor rió fuerte. ¿Tú? ¿Un solo hombre? El ganadero señaló el cañón. Nunca estás solo aquí, dijo. Fue entonces cuando las rocas se movieron. Hombres del pueblo aparecieron desde lo alto. El joven que habló antes. La mujer que lloró. Incluso el anciano. La viuda abrió los ojos. No esperaba eso. Ya basta, dijo el anciano. Vimos demasiado. El vendedor dio un paso atrás. Cobardes. Gritó. Yo los protegí. Nos usaste, respondió el joven. Y mataste. El vendedor sacó su arma. Apuntó a la viuda. Todo pasó rápido. El caballo se lanzó. Empujó al vendedor con fuerza. El disparo salió mal. La bala golpeó la roca. El vendedor cayó al suelo. El ganadero se lanzó sobre él. Lo desarmó. Se acabó, dijo con voz dura. Pero el vendedor sonrió. No, susurró. Esto apenas empieza. Un silbido sonó desde lejos. Más hombres venían. Retírense. Gritó el ganadero. Ahora. La viuda tomó las cajas escondidas. Corrió con 2 personas del pueblo. El ganadero y el caballo quedaron atrás. El vendedor se levantó sangrando. El cañón será tu tumba, dijo. Tal vez, respondió el ganadero. Pero hoy dirá la verdad. Se escucharon más disparos. El polvo cubrió todo. El caballo se movía rápido, inteligente. Nunca atacaba sin razón. Solo bloqueaba. Solo protegía. El ganadero guiaba hacia un paso estrecho. Allí, solo podían pasar de uno en uno. El vendedor intentó seguir. Resbaló. Cayó al suelo con un grito. El eco lo repitió una y otra vez. Silencio. El ganadero respiró fuerte. Miró alrededor. El cañón estaba quieto otra vez. Horas después,
Llegaron al punto acordado. La viuda estaba allí. ¡Viva! El pueblo tiene las pruebas, dijo ella. Esta vez no pueden mentir. El ganadero asintió. Entonces falta solo una cosa, dijo. ¿Qué? Preguntó ella. Él miró al caballo. Regresar, respondió. Y escuchar el final. El sol comenzaba a bajar. La luz pintaba el cañón de rojo. La verdad caminaba de regreso al pueblo. Y esta vez, nadie podría detenerla. El pueblo nunca había estado tan lleno. La gente salió de sus casas temprano. Nadie quería perderse lo que iba a pasar. Las cajas estaban en el centro. Papeles. Armas. Pruebas. El ganadero estaba de pie, firme. La viuda apache a su lado. El caballo, tranquilo, pero atento. El vendedor fue traído herido, con las manos atadas. Su mirada ya no era segura. Esto es una mentira, gritó. Todo es falso. El anciano levantó la mano. Ya no, dijo. Hoy escuchamos. El joven abrió una caja. Sacó papeles manchados de polvo. Rutas, leyó. Pagos. Nombres. Un murmullo recorrió el pueblo. Nos usó, dijo una mujer. Nos vendió. El vendedor miró alrededor. Ya no tenía aliados. La viuda dio un paso al frente. Su voz no tembló. Mi esposo murió por esto, dijo. Por negarse a ayudar. Por decir no. Silencio profundo. Dijeron que fue un accidente, continuó. Pero fue un asesinato. Un hombre del fondo gritó. Yo estuve allí. Todos se voltearon. Vi cuando lo empujaron, dijo. No hablé por miedo. Eso fue el gran giro. La viuda cerró los ojos. Una lágrima cayó. El ganadero habló. El miedo los hizo callar, dijo. Pero la verdad los puede liberar. El vendedor escupió al suelo. Sin mí, este pueblo muere, dijo. Vendrán otros peores. El anciano respondió. Peor es vivir de rodillas. El pueblo asintió. El caballo relinchó fuerte. El sonido llenó la plaza. Un niño se acercó. Tocó el cuello del caballo. El animal no se movió. No es malo, dijo el niño. Ese momento rompió algo. La gente comenzó a hablar. Todos a la vez. Yo también vi cosas. Me pagaron por callar. Amenazaron a mi familia. La verdad salió como agua. El vendedor gritó. Mienten. Pero nadie lo miró. El ganadero se acercó a la viuda. ¿Qué quieres que pase ahora? Preguntó. Ella miró al pueblo. Luego al caballo. Quiero justicia, dijo. Y que esto no vuelva a pasar. El anciano habló fuerte. El vendedor será entregado, dijo. Y devolveremos las tierras robadas. El pueblo aceptó. El vendedor bajó la cabeza. Había perdido. Cuando el sol comenzó a bajar, todo había cambiado. El silencio ya no era miedo. Era paz. La viuda respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo. Mi esposo puede descansar, susurró. El ganadero la miró. Todavía no termina, dijo. Siempre hay consecuencias. Ella asintió. Lo sé, respondió. Pero hoy dimos el primer paso. El caballo caminó hacia el centro. Se detuvo junto a la viuda. El pueblo lo miró con respeto. Una mujer habló. ¿Se quedarán? El ganadero miró el horizonte. Un poco, dijo. Hasta que todo esté bien. La viuda levantó la vista. El viento movió su cabello. ¿Y después? Preguntó. Él sonrió leve. Después, dijo. Veremos qué camino toma el cañón. El sol se escondió. El pueblo había despertado. Pero el final. Aún no había llegado. El pueblo amaneció distinto. Más silencioso. Más ligero. Las cajas ya no estaban en la plaza. El vendedor había sido llevado lejos. Las mentiras también.
El ganadero caminó por la calle principal. Por primera vez, la gente lo saludó. La viuda Apache estaba frente a una casa pequeña. Era vieja, pero firme. El pueblo se la había devuelto. El caballo bebía agua tranquilo. Nunca pensé ver este día, dijo ella. El ganadero asintió. La verdad cambia todo, respondió. Pasaron las horas ayudando. Repararon cercas. Hablaron con la gente. El pueblo quería empezar de nuevo. Pero no todos estaban contentos. Al atardecer, un joven se acercó al ganadero. Vi humo en el cañón, dijo. No es natural. El ganadero miró a la viuda. No se fueron, dijo. Esa noche, el viento volvió a traer peligro. Se reunieron en silencio. El anciano habló. El vendedor tenía socios, dijo. Vendrán por venganza. La viuda apretó los puños. Entonces nunca estaremos seguros, dijo. El ganadero dio un paso al frente. Solo si huimos, respondió. Si nos quedamos juntos. Es diferente. El caballo relinchó suave. Como acuerdo. Decidieron vigilar. No dormir del todo. Cerca de medianoche, sombras se movieron. Antorchas encendidas. Hombres armados. Son muchos, susurró alguien. El ganadero tomó aire. No disparen, dijo. Aún no. Las sombras se detuvieron fuera del pueblo. No atacaron. Solo miraron. Un mensaje. La viuda caminó al frente, sin miedo. No tenemos nada que esconder, dijo en voz alta. Váyanse. Una risa respondió desde la oscuridad. Volveremos, gritaron. Las sombras se retiraron. El pueblo temblaba. Esto no acabará, dijo una mujer. El ganadero miró el cañón. No, respondió. Pero podemos elegir cómo termina. Al amanecer, tomó una decisión. Me quedaré, dijo. Construiré aquí. Protegeré este lugar. El pueblo lo miró sorprendido. La viuda se acercó. ¿Por qué? Preguntó. Él la miró directo. Porque aquí encontré algo que creía perdido, dijo. Un hogar. Ella bajó la mirada. Su corazón latía rápido. Yo también perdí mucho, dijo. Pero no quiero perder esto. El caballo se colocó entre ellos. Tranquilo. Ese gesto dijo más que palabras. Comenzaron a planear. Defensas. Rutas seguras. El pueblo ya no huía. Pero en el cañón, alguien observaba. Un hombre montado miraba el pueblo desde lejos. Sonreía. Aún no, dijo. Primero, que crean que ganaron. El viento llevó sus palabras. La viuda sintió un escalofrío. Algo viene, susurró. El ganadero tomó su mano. No está sola, dijo. El sol salió fuerte. El pueblo parecía en paz. Pero el cañón guardaba un último secreto. Y el final se acercaba. El amanecer llegó sin ruido. Demasiado tranquilo. El ganadero sintió que algo no estaba bien. El viento no soplaba. Los pájaros no cantaban. El caballo levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron. Hoy, dijo la viuda en voz baja. El cañón hablará por última vez. El pueblo estaba despierto. Todos sentían lo mismo. De pronto, un disparo rompió el silencio. No vino del cañón. Vino del pueblo. Un hombre cayó frente a la cantina. Era el anciano. La gente gritó. El ganadero corrió. La viuda lo siguió. El anciano respiraba con dificultad. No fue, el vendedor, susurró. Fue, alguien de aquí. Ese fue el twist final. El anciano murió con una verdad incompleta. El pueblo entró en pánico. Hay un traidor. Gritó alguien. El ganadero levantó la voz. Nadie huya. Ordenó. Eso es lo que quiere. El caballo relinchó fuerte. Todos se calmaron. La viuda miró alrededor. Observó rostros. Manos temblorosas.
El traidor quiere dividirnos, dijo. Como antes. El ganadero pensó rápido. Recordó algo. La noche anterior, solo una persona faltó a la reunión. El joven. El mismo que había ayudado al principio. ¿Dónde está? Preguntó el ganadero. Silencio. Un grito se escuchó desde el granero. El ganadero corrió. La viuda llegó detrás. Dentro, el joven estaba armado. Tenía miedo. No quería esto, gritó. Me obligaron. ¿Quién? Preguntó el ganadero. Los socios del vendedor, respondió. Prometieron llevarme lejos. El joven bajó el arma. Lloraba. El anciano me descubrió, dijo. No tuve opción. La viuda dio un paso adelante. Siempre hay opción, dijo. Tú elegiste el miedo. El caballo entró al granero. Se detuvo frente al joven. El animal no se movió. No atacó. Solo miró. El joven dejó caer el arma. Lo siento, susurró. El pueblo llegó corriendo. Vieron todo. El ganadero habló fuerte. Este es el último juicio, dijo. Aquí. Ahora. El pueblo decidió. No con violencia. Con verdad. El joven fue entregado. Y con él, los nombres de los socios. Horas después, el cañón quedó en silencio. Días pasaron. El pueblo cambió. Las rutas ilegales cerraron. Las tierras volvieron a sus dueños. La viuda caminaba libre. Ya no vestía de negro. El ganadero construyó una casa junto al cañón. No grande, pero fuerte. El caballo pastaba cerca. Una tarde, la viuda se acercó al ganadero. El cañón ya no guarda secretos, dijo. Él sonrió. Guarda ecos, respondió. Para recordar. Ella lo miró con calma. ¿Te quedarás? Preguntó. El ganadero miró el horizonte. Sí, dijo. Este lugar me eligió. El caballo relinchó suave. El viento volvió a soplar. Esta vez, en paz. El cañón habló una última vez. No con miedo. No con sangre. Sino con verdad. Y así. Los ecos se convirtieron en historia. Y los secretos. Por fin descansaron.